¿Son los chilenos unos idiotas? Un equipo de televisión británico se enfurece por algo en Chile. Un hilo se creó silenciosamente en un foro anónimo de Internet. La verdad es que, como resultado de un tremendo malentendido que ocurrió con un equipo de televisión británico que vino a cubrir nuestro país, el creador de este hilo soy yo, Mateo Silva, 45 años. Estudié inglés y producción audiovisual, y hoy me gano la vida como coordinador y traductor de rodajes para medios extranjeros. Me encargo absolutamente de todo, desde la negociación de los permisos de grabación hasta la explicación de nuestra cultura, locaciones y modales. A pesar de haber guiado a equipos de más de 20 países distintos, para mí también hubo un incidente que jamás podré olvidar. Para dejar un registro de ello, comienzo a teclear en mi teclado. Esto ocurrió hace unos 5 años. Recibí una solicitud de un equipo de un programa británico que quería presentar la cultura gastronómica de Chile. Yo pensé que iba a ser un trabajo común y corriente, como siempre. Jamás me imaginé, ni en mis peores sueños, que esa tradición chilena iba a ser el motivo por el cual me gritarían a la cara con genuina furia. Justo después de publicar este inicio, las reacciones en el foro comenzaron a llegar como una avalancha. ¿Qué es esa tradición de la que hablas? Si dices que fue un problema en un rodaje sobre comida, imagino que la cámara estaba grabando, ¿no? Si hay vídeo de eso, quiero verlo. Tírate un spoiler y cuenta un poquito de la conclusión primero. En medio de las especulaciones que volaban por el foro, Mateo tecleó con calma el siguiente párrafo. Les explico paso a paso. La contraparte era un grupo de personas muy profesionales, serias y educadas. El problema radicó netamente en la interpretación de lo que vieron. Nuestro sentido común y el sentido común de ellos. Ese pequeñísimo desfase generó un malentendido que nadie habría podido prever. Los clásicos choques de sentido común. ¿La diferencia entre la foto del menú y el plato real? Problemas con las etiquetas de ingredientes, alergias o temas religiosos. Tras esas dudas, Mateo dejó un breve aviso final. El escenario fue un gran mercado costumbrista y gastronómico a las afueras de Santiago. El detonante fue una escena que estaba ocurriendo en uno de los patios de tierra de los locales. Desde aquí, comienzo a contar la historia. Aquel suceso ocurrió hace aproximadamente 5 años. Como de costumbre, estaba revisando mis correos electrónicos de trabajo cuando mis ojos se detuvieron en el nombre de un remitente desconocido. El remitente era una productora asociada a la cadena pública británica BBC, y en el mensaje estaba escrito lo siguiente. Queremos producir un programa centrado en la cultura gastronómica de Chile. Nos gustaría que nos guiara desde picadas de barrio populares hasta restaurantes de cocina patrimonial tradicional. De ser posible, ¿podría usted encargarse también de la coordinación local y la traducción? El contenido en sí no era nada raro. Hasta ese momento, yo ya había estado a cargo de muchísimos reportajes relacionados con la comida, asados, empanadas, la cultura del vino, e incluso la tradición de los mariscos y cocinerías. Revisé los requisitos necesarios, envié de vuelta una propuesta sencilla con la cotización estimada de los costos, y comencé a ajustar las fechas de rodaje. Aproximadamente una semana después, me llegaron los detalles del equipo de grabación. El reportero era un hombre de unos 30 y tantos años. Al parecer, era un periodista muy popular en los programas informativos de la BBC llamado Alex. El camarógrafo era un sujeto de trato afable llamado George. La directora era una mujer serena y calculadora llamada Sara. En total, incluyendo a los sonidistas y asistentes, un grupo de 7 personas llegaría a Chile. El cronograma de grabación era de 5 días. Del día 1 al 3 recorrerían el Mercado Central, La Vega Central, Valparaíso, Bellavista y el acomodado sector de Alonso de Córdoba, cubriendo la cultura gastronómica en picadas populares, cocinerías tradicionales y restaurantes elegantes. Los días 4 y 5 quedarían como días de reserva, planificados de forma flexible para adaptarse a cambios en el clima o en el contenido si fuera necesario. En base a eso, procedí a tramitar las solicitudes de permisos de grabación en cada locación, y también dejé listos los preparativos para los medios de transporte y el alojamiento. Y así llegó el primer día de rodaje. Al recibirlos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez,
Alex y su equipo no mostraron ni una gota del cansancio del largo viaje, y se acercaron a estrecharme la mano con grandes sonrisas. Hello, tú debes ser Mateo. Muchas gracias por tu ayuda desde hoy. El placer es mío, bienvenidos a Chile. Primero los llevaré hasta el hotel. Dentro del vehículo, las voces del equipo de Alex rebotaban llenas de expectativa. Por supuesto que queremos grabar los mariscos chilenos, pero también queremos grabar los asados campestres. Queremos presentar el verdadero sabor de la gente del pueblo en Chile. Yo me sentía aliviado por su actitud tan alegre, pero en algún rincón de mi pecho sentí una pequeña e indefinible incomodidad. Sin embargo, en ese momento, no tenía forma alguna de saber qué significaba eso realmente. Día de rodaje. Con el aire fresco de la mañana aún sintiéndose en el ambiente, el equipo de rodaje de Alex se reunió frente a la entrada del Mercado Central de Santiago abrazando sus trípodes. George, preparando su cámara, dijo con los ojos brillando. This is amazing. Esto tiene mucha más presencia en persona que en las fotografías. En el mercado transitaban compradores matutinos, grupos de estudiantes y turistas extranjeros, y flotaba un aire extrañamente purificador. La primera grabación fue en una antigua e histórica fábrica de empanadas tradicionales. A través del mostrador se veían las empanadas humeantes recién salidas del horno de barro, y el sonido crujiente al partir la masa. Alex y su equipo rodaban frenéticamente con las cámaras, y el reportaje comenzó sin ningún contratiempo. Las empanadas chilenas son un arte, dijo Alex. No imaginaba que una masa pudiera ser tan fina, ligera y llena de sabor. El siguiente destino fue una clásica marisquería en Valparaíso. Con cada bocado de loco con mayo y pastel de jaiba que el maestro preparaba, Alex se deshacía en elogios, y en sus notas se leían garabatos rápidos que decían, limón, frescura brutal, respeto por el mar. Sin embargo, al entrar en el segundo día, el ambiente empezó a mostrar un sutil cambio. Durante la tarde, tras terminar de grabar en el mercado del puerto, un ligero velo de cansancio comenzó a asomarse en el rostro de Alex. Mateo, ¿a dónde vamos a ir después de esto hoy? Esa pregunta, más que una simple confirmación del itinerario, era una consulta que contenía una clara irritación, insinuando si íbamos a volver a comer raciones tan monumentales de comida. Cuando le respondí que iríamos a una picada de comida casera en un cerro y en la noche a un exclusivo restaurante de carnes, Sara, la directora, frunció el ceño y murmuró algo en voz baja. Al tercer día, durante el almuerzo en un famoso y lujoso restaurante de parrilladas en Alonso de Córdoba, la expresión de Alex se nubló de forma ya descarada. Dejó los cubiertos sobre la mesa y, dejando escapar un suspiro, me dijo lo siguiente. Oye, te voy a preguntar con total honestidad, Mateo. ¿En Chile siempre preparan cantidades tan inmensas de comida todos los días? Yo no entendía que venía eso y me reí de forma ambigua, pero Alex continuó, habiendo países enteros que se mueren de hambre, al ver toda esta comida servida, ¿ustedes de verdad no sienten nada? Ante la abrupta pregunta, me quedé sin palabras. En ese momento, todavía no lograba comprender por qué me estaban diciendo algo así. Pero esa incomodidad pronto terminaría conectándose con un malentendido gigantesco. Y así llegamos a la tarde del tercer día. En el auto, de camino a un recinto gastronómico en las afueras, Alex me lanzó una pregunta con un tono de voz gélido. ¿A dónde pretendes llevarnos hoy? ¿A otro restaurante de comida lujosa? ¿O será otra exhibición de comida que es solo para aparentar? Los miembros del equipo, que antes mostraban sonrisas a través de los monitores de sus cámaras, ahora estaban distantes, y el aire en el vehículo se podía cortar con un cuchillo. El yo de ese momento aún no lo sabía. En el instante en que vieran esa escena, todo iba a estallar. Era la tarde del tercer día de grabación. Tratando de cambiar aunque fuera un poco la pesadez del ambiente, decidí alterar el plan y guiarlos hacia un inmenso mercado gastronómico y costumbrista a las afueras de Santiago. Les expliqué que allí podrían ver desde comida rápida de carritos hasta platos inmensos de tradición sureña, todo concentrado en un solo lugar. Los miembros del equipo simplemente asintieron en completo silencio. Al llegar al mercado, en los inmensos patios de tierra de cada local, había un gran despliegue de preparaciones a la vista del público. Mariscos, costillares, longanizas, pollos enteros,
papas. Era un festín monumental crudo sobre la tierra. Yo pensé que, con esto, podrían observar tranquilamente nuestra tradición y me sentí un poco aliviado mientras guiaba a Alex y al resto. Sin embargo, justo después de eso. Mateo, ¿tienes un minuto? Alex me agarró del brazo y me preguntó con una voz muy baja y grave. ¿Qué pretenden ustedes con esto? Mientras yo no lograba entender la situación y me mostraba confundido, él empezó a alzar la voz gradualmente. ¿Por qué los chilenos desperdician la comida de esta manera tan absurda? Míralo. Preparan comida que nadie se va a comer y la tiran a un hoyo en la tierra todos los días, solo para llamar la atención y atraer a la gente. Ante la repentina protesta, los transeúntes que caminaban por los alrededores también se detuvieron. En el mundo hay muchísima gente que no tiene ni para comer. Y a pesar de eso, ¿cómo es posible que ustedes no sientan absolutamente nada al ver esto? Por fin logré comprender la situación. Ellos estaban convencidos de que los ingredientes que estaban siendo dispuestos en el foso de tierra del curanto en hoyo eran comida fresca que estaba siendo arrojada a la basura. Y, para colmo, creían que esto se hacía todos los días, botando kilos de carne y mariscos al barro solo para dar un espectáculo visual a los turistas. Yo me apresuré a explicarles. Por favor, cálmense. Esto no es basura. Esto se llama curanto en hoyo. Es un método de cocción con piedras calientes bajo la tierra. No estamos botando la comida, es algo que se cocina a fuego lento durante horas y luego se come. Sin embargo, Alex, negando con la cabeza, siguió atacando sin retroceder, no me mientas. Se ve claramente que es comida fresca. Incluso le sale humo de lo fresca que está y la están tirando a la tierra. El humo es el vapor de las piedras calientes de abajo. De verdad no es comida que se bote a la basura. Si quiere, puede acercarse y revisarlo usted mismo. No me jodas. ¿Así es como intentan engañarnos cuando los pillamos haciendo algo tan inconveniente? Su voz se volvió aún más fuerte, el camarógrafo George también me fulminaba con una expresión severa, y la directora Sara llegó al extremo de decir, cancelemos la grabación ahora mismo. Yo reprimí mis emociones desesperadamente y agaché la cabeza con mucha educación. Si les he dado lugar a un malentendido, les pido disculpas. Pero, por mucho que me griten aquí, la verdad no va a cambiar. Si gustan, ¿por qué no lo comprobamos directamente con el maestro a cargo del local? En ese momento, el maestro curantero que estaba viendo el alboroto desde cerca, se acercó silenciosamente y dijo, si quieren, les destapo el hoyo un ratito para que vean. Y así, estaba a punto de llegar el momento en que se revelaría el núcleo de este malentendido. El maestro, con una actitud muy serena, sacó sus gruesos guantes del bolsillo y se agachó frente al foso humeante. Mientras la gente alrededor contenía el aliento, con un sonido sordo, retiró la gruesa capa de hojas de nalca que cubría la tierra. Lo que emergió desde adentro, brillando intensamente bajo la luz del sol de la tarde, fue un enorme trozo de costillar y choritos al vapor del curanto. Tóquenlo con confianza, oiga. Esto es pura comidita, no es basura. Cuando el maestro se lo ofreció silenciosamente, Alex, aunque seguía frunciendo el ceño, estiró los dedos con temor y tocó la carne. Al tacto, sintió la temperatura hirviendo y la textura tierna de la carne perfectamente cocinada. El olor era un aroma ahumado espectacular, dejando en claro que no era comida podrida tirada al barro, sino un banquete que se había estado cocinando magistralmente. Esto no es basura desperdiciada. Alex murmuró, como si estuviera intentando organizar las ideas dentro de su cabeza. George también se asomó al foso de tierra con una cara de genuino asombro. Yo agregué suavemente. Esto se llama curanto. Es un método ancestral que usa la tierra como horno. Antiguamente no había cocinas gigantes, así que usaban piedras volcánicas al rojo vivo. Hoy en día, la técnica del maestro hace que no se ensucie nada y mantenga todo su sabor. Aún así, ellos seguían confundidos. Pero, ¿en la tierra? ¿Con todo ese humo y mugre? El humo es el vapor del marisco chocando con las piedras calientes. La tierra jamás toca los ingredientes porque están sellados. Por eso no se echa a perder, y le aseguro que no tiran la comida para hacer este hoyo todos los días.
Ante esta explicación, el maestro curandero también asintió con una sonrisa. Yo llevo usando estas mismas piedras y estos sacos ya como por 5 años, oiga. Los limpiamos, obvio, pero ¿botar la comida a la basura? ¡Qué locura más grande! La cara de Alex se fue poniendo roja a una velocidad impresionante. No era el enrojecimiento que proviene de la ira, sino el color de la vergüenza y el arrepentimiento profundo. Él dejó escapar un pequeño suspiro y bajó la mirada. Nosotros. ¿De verdad pensábamos que estaban exhibiendo comida real solo para aparentar y que la tiraban al barro todos los días? Por eso me enojé tanto. De verdad, lo siento muchísimo. Alex inclinó la cabeza. Siguiendo su ejemplo, el camarógrafo George y la directora Sara también inclinaron profundamente la cabeza. De la gente que observaba alrededor surgieron pequeños aplausos, y el maestro también rió alegremente diciendo, «Pucha, no se preocupen». Frente al curanto recién destapado, cuya verdadera naturaleza había sido revelada, fluyó un tiempo de silencio por unos momentos. Del rostro de los miembros del equipo, que hasta ese momento había estado rígido, desapareció el color de la ira, y en su lugar asomó la confusión y la vergüenza. Alex soltó el marisco que le habían pasado, lo dejó suavemente en un plato y dejó escapar un pequeño suspiro. Luego, mirándome directamente, inclinó la cabeza en silencio. Mateo, te pido 1000 disculpas. Nosotros estábamos convencidos de que los chilenos tiraban y desperdiciaban su comida por puro show. Te grité dejándome llevar por mis emociones sin siquiera confirmar las cosas. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. La siempre calmada directora Sara también inclinó profundamente la cabeza. Vinimos a Chile para conocer su cultura, pero nosotros mismos no intentamos entenderla. Me siento muy avergonzada. El camarógrafo George también se disculpó, visiblemente incómodo. Cuando vi las hojas tapadas con tierra, te lo juro, en el instante en que me di cuenta de que era comida cocinada. Sentí que la cara me iba a arder de la vergüenza por haber metido las patas. El maestro del restaurante que miraba cerca sonrió con suavidad y dijo, no se preocupen, oiga. Es solo que no sabían. Pero si ahora intentan conocer cómo es la cosa, con eso me doy por pagado. Yo también abrí la boca, sintonizando con sus palabras. Cuando me gritaron me asusté mucho, pero me alegra que el malentendido se haya resuelto. Por mi parte, les agradezco por no dejarse llevar por las emociones y escuchar lo que tenía que decirles. La pesadez del aire se fue disolviendo lentamente. Las personas que se habían reunido alrededor hasta hace unos momentos también comenzaron a dispersarse entre risas, comentando, con razón. Era por el curanto. Sin embargo, Alex aún tenía una expresión que mostraba que dudaba de algo. Manteniendo la mirada baja como si estuviera eligiendo sus palabras, permaneció en silencio con los puños ligeramente apretados. El yo de ese momento aún no lo sabía. Que él estaba pensando en que no quería terminar las cosas de esta manera. Y que, al instante siguiente, este malentendido terminaría conectándose con un desarrollo posterior totalmente inesperado. Alex permaneció en silencio un rato, mirando fijamente el curanto destapado. Apretó los puños y, respirando cortamente como para sacudirse las dudas, giró lentamente su rostro hacia mí. Mateo, no puedo simplemente dejar esto así y volver a mi país. Si es posible, quiero saber todo sobre este curanto. Quiero hacer un reportaje profundo sobre cómo nació este método, quienes lo crearon en el pasado y cómo se convirtió en parte de la cultura chilena, para poder transmitirlo correctamente. En el instante en que escuché esas palabras, me di cuenta de la verdadera naturaleza de su actitud anterior. Él no se había detenido únicamente para disculparse. Como persona cuyo lado es entender y transmitir información, estaba intentando asumir su responsabilidad. Asentí levemente y le propuse, si es así, entonces vamos al gran mercado de Angelmó en el sur, o al campo histórico de la isla. Allí encontraremos la tradición más antigua del curanto en todo Chile. Al día siguiente, las calles del mercado sureño estaban repletas de puestos que vendían sacos de papas, mariscos, maderas de luma y herramientas para las cocinerías, rebosantes de una vitalidad única. En un rincón del lugar, había una antigua ruca tradicional donde el maestro preparaba los ingredientes frente a la vista de todos. Al entrar,
Vimos al veterano artesano de la cocina sentado frente a su mesa de trabajo, amasando cuidadosamente la mezcla de papas para los milcaos. Tras obtener el permiso de grabación, el maestro comenzó a hablar con un tono de voz muy sereno. Se dice que los inicios del curanto vienen desde hace miles de años, con nuestros antepasados indígenas en el sur. En esa época no había cocinas, y no se podía cocinar tanta comida de una sola vez para tanta gente. Así fue como se ideó usar el calor de la misma tierra con piedras volcánicas. Mientras yo traducía, verificaba las reacciones de Alex. Él hacía correr su lápiz sobre su libreta con una mirada de absoluta seriedad. La directora Sara comprobaba las imágenes, y el camarógrafo George tomaba planos de detalle de las manos del maestro. El artesano sacó y nos mostró unas viejas fotografías en blanco y negro. En ellas se veía a mucha gente reunida frente a un terreno en el sur, a principios del siglo XX, mirando con atención un foso en la tierra. Con el tiempo, las familias crecieron y las comunidades necesitaban trabajar unidas, en lo que llamamos minga, explicó el maestro. Para agradecer a los vecinos que ayudaban a construir una casa, había que hacer un curanto inmenso para alimentar a todos al mismo tiempo. Alex preguntó, ¿y por qué es necesario hacer todo con tanto trabajo y cantidad a la vez? El maestro sonrió un poco y respondió de esta forma, porque la comida entra primero por los ojos y por el corazón. Sirve para reunir a la gente, incluso a la que no habla el mismo idioma, y demostrarles agradecimiento. Por eso mismo, uno quiere ofrecerles la mejor abundancia posible. El deseo de seguir cocinando para el prójimo fue lo que nos llevó naturalmente hasta este punto. George dejó escapar un sonido de asombro mientras iluminaba con su foco las piedras humeantes para grabarlas. Alex murmuró en silencio, ayer, yo me enojé pensando que esto era el símbolo del desperdicio de comida. Pero, la verdad, era el mayor esfuerzo de hospitalidad y amor por la comunidad. Yo asentí silenciosamente ante esas palabras. El viaje que comenzó a partir de un malentendido se iba transformando poco a poco en comprensión. El reportaje avanzaba sin problemas y, cuando terminaron de grabar las manos del maestro trabajando, Alex preguntó con cierta timidez, si es posible, ¿podríamos nosotros también intentar hacer un poco de esto? El maestro puso una cara de ligera sorpresa, pero inmediatamente rió y asintió. Por supuesto. Ya que vinieron desde tan lejos, intentémoslo. Eso sí, les advierto que no es para nada fácil. Nos guiaron hacia un espacio de trabajo en el patio trasero de tierra. Sobre una mesa larga había grandes fuentes con masa de papa rallada, manteca, chicharrones y herramientas de madera. El tema era hacer milcaos y chapaleles para el curanto. Primero intenten estrujar la papa, dijo el maestro. Al mostrarles el ejemplo, formó una masa perfecta y suave con una destreza admirable. Alex aceptó el desafío con una cara de total seriedad, pero lo primero que logró hacer fue una masa dura y deforme, como una roca. George no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Qué es eso? ¿Una piedra pómez? ¿O un ladrillo? El aire en el lugar se suavizó con las risas, y la cámara volvió a rodar. Yo también lo intenté, pero era mucho más difícil de lo que pensaba, y la masa se me pegaba y rompía a mitad de camino. Lo siguiente era armar las capas del curanto, poniendo el marisco, las carnes y finalmente taparlo todo con las pesadas hojas de nalca y tierra. George, mirando maravillado sus manos manchadas con tierra y masa, dijo, es como si estuviéramos cocinando literalmente con el planeta. El maestro respondió riendo, hacer un curanto es como devolverle el favor a la naturaleza. Cocinamos en su guata, por así decirlo. Por eso el proceso exige ensuciarse las manos y respetar la tierra. La expresión de Alex era la seriedad misma. Se preocupaba de que el vapor no se escapara, y sus manos se volvieron cada vez más cuidadosas al acomodar las capas. Cocinar sin fuego directo en una cocina, y lograr que la carne quede tan jugosa. Entiendo. Así es como se crea un sabor mágico y delicioso. El maestro detuvo sus gruesas manos ahí y habló lentamente, hacer que algo sea hermoso y rico, eso es la verdadera cocina. Los cocineros no solo se preocupan del sabor, sino del corazón que le ponen. Y nosotros también somos cocineros de la tierra. Ante esas palabras, Alex asintió levemente, y miró su foso de curanto terminado con ojos serios.
la cámara capturaba silenciosamente su perfil. Aproximadamente 2 horas después, el curanto de todos nosotros estuvo terminado. El resultado final, honestamente, tenía una diferencia abismal comparado con el del maestro, pero aún así, a lo lejos, parecía un curanto bastante decente. Alex levantó su deforme milcao con cuidado y rió. Esto no me lo puedo llevar a Inglaterra. Seguro me detienen en el aeropuerto si ando con este proyectil. El lugar se envolvió en carcajadas, como si el equipo hubiera sido liberado de todo estrés. El reportaje que había comenzado con un malentendido, ahora se había transformado en comprensión y respeto. Y como era de esperar, en este momento nosotros aún no sabíamos nada. No sabíamos que las imágenes de esta experiencia generarían una repercusión inimaginable en el Reino Unido. Ocurrió unos 3 meses después de que finalizaran las grabaciones. A mi correo llegó un mensaje de la cadena de televisión británica. El título decía: "El programa está terminado. Por favor, revíselo si le es posible". Al abrir el archivo de vídeo adjunto, los recuerdos de aquel día volvieron a aparecer frente a mis ojos en forma de imágenes. Sorprendentemente, en el inicio del programa, habían utilizado precisamente esa escena. Era el vídeo de Alex, enfurecido en el mercado costumbrista. ¿Por qué los chilenos desperdician la comida de esta manera tan absurda? En el mundo hay muchísima gente que no tiene ni para comer. La figura mía de aquel entonces y la de los transeúntes estaban difuminadas, pero la expresión de Alex, teñida de ira, se emitía tal cual, sin ser ocultada en absoluto. Sin embargo, el programa no terminaba ahí. En el momento en que la pantalla cambiaba y se revelaba la verdadera identidad del foso, la escena mostraba al maestro retirando la tierra y sacando el costillar humeante. Alex, estirando la mano con temor, tocando la carne firme y mostrando una expresión de total asombro. Aquel ambiente, y hasta las risas donde se mezclaban la tensión y el alivio, todo se mostraba exactamente como había ocurrido. Y entonces, la narración en off de Alex continuaba de forma muy serena. Nosotros nos enojamos sin saber absolutamente nada. Estábamos convencidos de que estaban desperdiciando comida real y culpamos a los chilenos. Sin embargo, la verdad era completamente distinta. Ellos no estaban desperdiciando los alimentos, sino que, a través de este método, estaban protegiendo su cultura y alimentando a su comunidad. En la segunda mitad del programa, se presentaba el reportaje en el Mercado del Sur, las palabras del maestro artesano, y la escena de nuestra experiencia intentando armar el curanto y hacer los milcaos. Al final, cerraba con las palabras de Alex: cavar un hoyo en la tierra puede parecer un desperdicio para quienes no lo entienden. Sin embargo, eso es la materialización del corazón de la hospitalidad chilena. Un esfuerzo para que todos puedan comer juntos y agradecer a la tierra. Yo quería transmitir eso al mundo. En cuestión de días tras la emisión, una avalancha de comentarios y consultas inundó el programa desde todo el mundo. ¿Dónde podemos ir a probar ese curanto? Hay tours en Chile para vivir esa experiencia. La repercusión fue mucho mayor de lo esperado, llegando mensajes desde Estados Unidos, Francia, India y más. Aún más, a mí me llegó un correo adicional de la cadena de televisión. Mateo, queremos producir un nuevo programa siguiendo de cerca a los maestros del curanto chilenos. Si es posible, nos gustaría que nos prestaras tu ayuda otra vez. El viaje que había comenzado con un malentendido se había convertido, sin darnos cuenta, en un puente hacia una nueva cultura. Un tiempo después de la emisión del programa, me llegó un correo de Alex nuevamente. Mateo, ¿podrías prestarnos tu ayuda una vez más? Esta vez, queremos organizar un evento de experiencia de curanto tradicional en Inglaterra. Contigo y con aquel maestro. Honestamente, me sorprendí muchísimo. Sin embargo, no había ninguna razón para dudar. Cuando lo consulté con el maestro, él rió como si le diera un poco de vergüenza y dijo: ¿quién iba a pensar que llegaría el día en que haría un curanto en el extranjero? Pero, suena entretenido, ¿no cree? Unos meses después de eso, el maestro y yo viajamos a Londres. En el salón que sirvió de sede para el evento, se habían reunido muchísimas personas, desde cocineros y estudiantes, hasta padres con sus hijos. Sobre las mesas se habían dispuesto sacos de papas,
mariscos locales y hornos adaptados con piedras calientes. Alex se paró en el escenario y agarró el micrófono. Hubo un tiempo en el que malinterpreté la tradición chilena del curanto como el símbolo máximo del desperdicio. Pero ahora sé que es distinto. Es una cocina hecha para pensar en el prójimo y compartir. Al comenzar la experiencia interactiva, los niños estiraban felices las masas de papa, y los adultos luchaban con caras muy serias intentando armar las capas del curanto en los hornos. Al ver los resultados terminados, surgieron exclamaciones de asombro: «Es increíble, el sabor es espectacular». El maestro, observando esa escena, dijo tranquilamente: «Comerse la comida es cosa de un instante, ¿cierto? Pero el recuerdo y el sabor que quedan en el corazón no desaparecen nunca. El compartir la mesa es igual. Aunque no hablemos el idioma, podemos hacer sonreír a las personas». Al terminar el evento, Alex me dijo: «Los malentendidos le pueden pasar a cualquiera. Pero si no dejamos de intentar comprender al otro, eso no se convierte en un conflicto, sino que se transforma en una historia». Tras regresar a Chile, abrí mi computador como siempre, y escribí lo siguiente en el hilo de aquel día. El sentido común de los chilenos puede convertirse en una sorpresa mayúscula para otra persona. Pero la sorpresa no es motivo para odiarnos mutuamente. Si lo usamos como una excusa para intentar entender al otro, creo que el mundo se vuelve un poquito más interesante. El detonante de este reportaje fue un único malentendido. Pero, tomando ese malentendido como punto de partida, ellos eligieron el camino de intentar comprender, en lugar del camino de la ira. En este país que ellos pensaban que desperdiciaba la comida, lo que había ahí era la amabilidad de las personas que se esfuerzan constantemente por el bienestar de los demás en lugares invisibles, y el orgullo de sus maestros. Muchas gracias por leer hasta el final. Si sintieron que esta historia fue interesante, les agradecería muchísimo que le dieran un me gusta, o se suscribieran al canal, ya que eso me da ánimos. Seguiré entregándoles las historias ocultas que existen detrás de la cotidianidad de Chile.